Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries. Corazón, suscríbete, comenta, comparte, da un like, mi querido Aries. Te recomiendo que revises mi canal porque he puesto lo que es un video de presentación para un programa que estamos emitiendo porque hemos empezado ya los fines de semana. Te puede interesar, Aries, ¿vale? Pero mira todos los requisitos, corazón. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo, mi querido Aries. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, mi querido Aries. Corazón, te noto un poco nervioso, nerviosa, mi querido Aries, pero es quizás por una propuesta, quizás por algo que tú estás haciendo y te gustaría de repente, yo que sé, agradar a esa situación, agradar de repente a la persona que te hace esa propuesta o simplemente hacer las cosas bien, Aries. Siento esto. Por otra parte, también es tanto tu nerviosismo que muchos de vosotros inclusive de repente dice Richard, mejor lo dejo así, cierro ese ciclo, no acepto, etcétera, etcétera. Mi querido Aries, el que no arriesga, no gana, corazón. ¿Por qué te anticipas a las cosas si todavía no has dado lo que es un paso, Aries? Porque siento que estás un poco nervioso o nerviosa a lo que se viene, a lo que va a pasar, pero es en base a propuestas. Y por último, como eres una persona, debo decir las cosas como son, ¿vale? Eres una persona que quiere llamar la atención, Aries, ¿vale? Porque es tu elemento, es tu signo, corazón. Tú siempre quieres ser la reina del jacal. Tú siempre quieres ser, cariño, yo qué sé, la reina o el rey del mambo. Entonces tú tienes miedo que a lo mejor ellos se burlen, se rían, o simplemente tú tienes miedo a no tener el control de esta situación. Cariño, arriesga, vive la vida, mi querido Aries. Disfruta, corazón. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Sea lo que sea, puede ser comunicación, puede ser amor, puede ser trabajo, proyectos o una propuesta indecente también. ¿Por qué no? Come, cariño, come. Cuando hay carne, hay que comer. Luego vendrá la época de las vacas flacas. Ya está. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Aries. Vamos a ver. ¿Por qué mi querido Aries está nervioso? La carta del 3 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, está relacionado con el contacto de una persona que se fue y que posiblemente quiere recuperar lo que es la familia o simplemente la comunicación con ustedes. Pero por otra parte, mi querido Aries, también está relacionado con tu futuro, cariño. Puede ser proyectos, trabajo, negocios, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos historias. ¿Por qué? Mira, Aries. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está montado supuestamente en una banquita, pero detrás, cariño, hay mucha oscuridad. Esta es tu energía. Tú no sabes qué decisión tomar, cariño. Y puede estar relacionado con la familia o con una persona con la cual tú has tenido lo que es una relación, porque aquí hay una familia, hay una mujer, hay una criatura y aquí está este personaje. Pero por otra parte también puede ser un proyecto, porque si te das cuenta, aquí están hilando algo, mi querido Aries, un proyecto. Siento, mi querido Aries, que muchos de vosotros posiblemente me dice Richard, si ya me falló una vez, no creo que esta vez cambie. Pues date una oportunidad, sácate esa espinita del ojo, corazón. Y por otra parte, siento que tu problema también está relacionado, o tu nerviosismo, por un proyecto, por un sueño, por un trabajo, posiblemente tienes miedo a fracasar o no estar lo que es a la altura. Aries, cariño, tómate las cosas con humor. Te voy a sacar lo que es signos.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, signos. Me sale un Tauro, me sale un Capricornio, me sale un Aries y cierras con un Libra, mi querido Aries. Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver, cariño. Eso se llama inseguridad, Aries. Lo que tenga que pasar, que pase. Pero no te anticipes antes de tiempo. La letra L, la letra G, la letra Y. Vamos a ver, mi querido Aries. Vamos a ver, Aries, cuál es la energía que predomina con esta carta. ¿Es una propuesta? ¿Es un trabajo? ¿Es un proyecto? ¿O que una persona vuelve lo que es a tu vida? ¿O te has puesto en contacto con una persona y estás nervioso o nerviosa? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del mago, cariño. Pero ¿sabes qué me dice Aries? A mí lo que me dice, corazón, que tú has estado deseando esto. Tú has estado llamando con las energías. Y ahora que lo tienes, no sabes cómo actuar. Porque la carta del mago también te representa a ti. Entonces, es algo que tú has estado pidiendo. Algo que tú has estado suplicando a los cielos. Y ahora que lo tienes, no sabes cómo actuar, Aries. Porque tenemos la carta del mago, mira. La carta del mago. Voy a sacar más cartas, vamos a ver. La carta también del 10 de bastos, cariño. Yo lo que siento, Aries, que tú tienes miedo posiblemente a los cambios o a salir de tu zona de confort, cariño, porque tiene la carta del 10 de bastos. Yo particularmente, mi querido Aries, siento que las cosas te van a ir bien, pero posiblemente tú tienes tus dudas. Es normal. Todo comienzo, cariño, siempre da miedo, siempre da duda, pero esto no quiere decir que sea negativo lo que es en tu vida, porque tiene la carta del mago. Algunos de vosotros, inclusive Aries, posiblemente se van a cambiar de casa, se van a cambiar de país, o de repente tienen que hacer lo que es una mudanza muy grande también, o estás lo que es en una separación. Hay algunos de ustedes que están lo que es en una separación, pero es algo que tú buscabas, Aries. Es algo que tú querías que pase también. Tú lleva el mensaje a tu terreno, lo que mejor suene para ti. Y ahora que está pasando, estás nerviosa, estás nervioso. A lo mejor has estado pidiendo a papá Dios, cariño, que te llegue esa oportunidad en ese trabajo, en ese proyecto. Ahora que lo tienes, tienes miedo de no estar lo que es a la altura, cariño. A lo mejor has estado pidiendo que una persona venga, regrese a tu vida. Ahora que se pone en contacto, te preguntas, ¿para qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende Richard? Pero si tú lo estabas llamando, ¿por qué te complicas ahora la vida, mi querido Aries? Es que de verdad. El otro mensaje también, mi querido Aries, posiblemente puede ser que muchos de vosotros hay una propuesta para hacer lo que es un viaje y siento que esa propuesta es tu gran oportunidad para un trabajo, para un proyecto. Pero posiblemente me dice, Richard, yo tengo un poco de tristeza, de miedo, quizás también por tu familia, ¿no? Ahí sí se entiende. Vamos a ver, corazón. El arcángel Gabriel. Vamos a ver, cariño, el arcángel Gabriel, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. El arcángel Gabriel. ¿O quieres hacer un viaje? Me dice, camino de compasión. He venido a mostrarle la diferencia entre la compasión y la piedad. La compasión es una puerta que se abre directamente hacia su alma y su corazón. Se halla en un periodo de su vida en el que necesita compasión. Entonces, aquí hay dos mensajes. Por una parte, Aries me dice, tienes que confiar en ti. Tienes que creer en ti. Tienes que valorarte, Aries. ¿Por qué dudas, cariño? Si tú prácticamente has nacido para triunfar, ¿por qué dudas? El otro mensaje también, Aries, me está diciendo,
Siento que hay personas que vienen a ponerse en contacto contigo, personas con las cuales de repente tú has tenido algún tipo de choque o de enfrentamiento. Deja a un lado tus rencores, cariño, o el resentimiento y habla con esta persona. No para que vuelvas, quizás de repente alguno de vosotros sí van a volver, pero sobre todo, cariño, para que tú escuches el por qué se portó así o el por qué se fue de tu vida. Luego tú tomas lo que es una decisión. Es importante el diálogo, es importante que escuches lo que te quiere expresar una persona que va a llegar a tu vida. Por eso que te dice camino de compasión, cariño. Vamos a ver, corazón. A ver, ya que estamos, un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Hay una persona que intenta llamar tu atención. Hay una persona que quiere hablar contigo. Hay una persona que está siendo atento o atenta contigo, etcétera, etcétera. Vale. Los ángeles del amor dicen, déjalo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. Entonces, no te cierres, cariño. No te cierres, ¿vale? No sé por qué siento, mi querido Aries, que hay una persona que te observa, hay una persona que está pendiente, pero de repente tú me dices, Richard, va muy lento. Como que te corrobe la ansiedad, Aries. Como que te corrobe de repente que esa persona, tú ya tienes algo pensado que te va a decir, pero este chico o esta chica va muy lento. Ten paciencia, Aries. No te desesperes, cariño. Eso es lo malo que ustedes tienen, Aries. Vosotros se desesperan, vosotros quieren que las cosas pasen ya. Tendrías que ser como los chinos, cariño. Los chinos, calladito, así, mira. Calladito, en silencio, perfil bajo, ahora son potencia. Tienes que ser así, mi querido Aries, ¿vale? Noto que muchos de vosotros me dicen, Richard, pero ya quiero que me digas si me va a comer o no me va a comer, Richard, porque yo necesito carne. Necesito carne. Paciencia, paciencia. Ya quiero que me digas si va a volver o no va a volver. Ya quiero que me digas si va a dejar a su pareja o no va a dejar a su pareja. Ya quiero que me digas si ese trabajo va a ser para mí. Tranquilo, tranquila, va a llegar esa oportunidad, pero no te comas la cabeza, mi querido Aries. Richard, estoy en un juicio, quiero ya que salga esto. Todo tiene un proceso, cariño. Cuando uno está en un juicio, puede tardar años, te lo digo por experiencia, ¿vale? Yo he estado en dos. Richard, sí. Yo he estado en dos, cariño. ¿Vale? Uno ha sido por tema económico de empresa y la otra ha sido por divorcio. Muy bien, por Dios. Yo he estado en dos y lo digo con orgullo. Ya estamos, corazón. Vamos a ver, mi querido Aries. En la parte económica quiero sacar un mensaje. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. La carta de la sacerdotisa en economía te dice, tienes todo a tu favor. Eres una persona evolucionado, eres una persona inteligente, eres una persona, cariño, que está en la cima del éxito. No dudes, actúa, corazón. ¿Por qué? Porque vas a salir triunfante. La carta de la sacerdotisa también te dice, cariño, que vas a tener lo que es una entrevista con una persona de un alto cargo. Puede ser de repente tu jefe, una persona que puede ser tu jefe, puede ser el banco o de repente, cariño, las leyes. La carta de la emperatriz. Y siento, corazón, que estas personas se van a sentir entusiasmados a hablar contigo. Entonces, el tema que vosotros tengan que hablar o el contrato que tengan que firmar, cariño, va a ser para tu favor. Y tenemos lo que es la carta del ermitaño. Corazón, siento, mi querido Aries, que te vas a sentir como en casa. Entonces, adelante con esa entrevista, con ese contrato, con ese proyecto, porque vas a salir triunfando. Las características. A ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Hoy, por Dios, ya quieren hablar. Me sale lo que es la carta del 6 de espadas. Hay una persona que se marchó de tu vida, inclusive de repente tuvo que hacer un viaje muy largo.
Estamos hablando de fronteras y continentes. Esta persona siempre te lleva lo que es en su recuerdo, en su mente. Puede ser de piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Esta persona, cariño, puede ver también lo que es una diferencia de hora. Esta persona te recuerda y quiere volver otra vez contigo o quiere ponerse en contacto. La carta también del 4 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, siento que vas a tener contacto con una persona que posiblemente no está lo que es en tu zona de confort. A lo mejor de repente está lo que es en el extranjero o fuera de tu ciudad, de tu pueblo, de tu país. Es una persona que coincide contigo, pero no para quedarse. Puede ser que está de pasada, de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero tú vas a sentir mucha química con esta persona. Para muchos de vosotros también, mi querido Aries, posiblemente tú vas a hacer lo que es un viaje, ya sea por placer o por trabajo, vas a estar de turista, cariño. Siento que ahí vas a conocer muchas amistades, inclusive una persona con la cual tú me dices, Richard, parece que fuera mi alma gemela o mi llama gemela. Vamos a ver. La carta también del 6 de copas. Para muchos de vosotros, Aries, vas a retomar el contacto con una vieja amistad, un amigo o una amiga que tú conoces de repente desde la infancia, la escuela, la universidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, también, Aries, muchos de vosotros hay un recuerdo que arrastras de tu infancia. Hay algo, corazón, que a veces te pone un poco melancólico, un poco triste, Aries. Hay algo del pasado que tienes que resolver. O simplemente, cariño, tu pasado vuelve otra vez lo que es a tu vida. Y quizás tú por eso vas a estar un poco triste. Algo sale a la luz de tu pasado, mi querido Aries. La carta de la sacerdotisa también puede estar relacionado, cariño, con la familia, especialmente con la madre o con el padre, cariño, porque tenemos la carta de la sacerdotisa. Siento que muchos de vosotros también van a estar lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Tauro. Esta persona puede ser que se pinte el cabello, es una persona muy atractiva, muy atractivo, pero tú vas a sentir una conexión muy especial. Quizás de repente para muchos de vosotros puede ser como pareja, para otros, cariño, de repente tú me dices, Richard, a veces siento que la conozco o lo conozco de toda la vida. Hay una conexión, ¿vale, corazón? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Tranquilo, tranquila, porque vas a recibir un contacto, una comunicación. Y esto no tiene por qué ser malo. Es algo para tu felicidad. Me quedo hasta sin voz, cariño. Te quiero. Hasta la vista, Aries. Sé feliz. Es porque no tomo agua. Sé feliz, corazón. Respuesta que te llegue, respuesta que va a ser positivo para tu vida. Gracias.